Buenas tardes a todos los peñas, la miel, los hermanos de los otros pueblos. Francisco Querinao, novena región. Tiene que ver más que nada con el tema de los proyectos de inversión. No puedo dejar de pasar esta instancia en decir y expresar, que de acuerdo a lo que he podido indagar en el tema y lo que he aprendido en todo este trayecto en el que estamos trabajando, en el que hemos como pueblo estado trabajando con el convenio 169 y viendo muchos otros textos que de repente uno encuentra dentro de esos mismos, las declaraciones de James Anaya, que una voz oficial con respecto al tema de los derechos de los pueblos indígenas. La mayoría de los problemas pasan por el tema de los proyectos de inversión. Entonces, lo que a mí me preocupa es que el tema de los proyectos de inversión no pasen por la consulta indígena, sino que tengan que acogerse al CEA. Siendo que, el reglamento que nosotros estamos consensuando, o entre comillas se consensuó, tenía que ver con un reglamento que acogiera y que reflejara lo que es el espíritu del convenio 169. Y que estuviera acorde a los estándares del convenio 69 y no acorde, a una ley interna chilena o algún decreto interno chileno. Entonces, en ese sentido me preocupa bastante. Y es así como, como vemos que aquí tampoco se quiere entender el tema de territorio. Chile, como por ejemplo, tiene territorio insular, tiene territorio marítimo. Ahí estamos hablando de territorio. Y para que ustedes, comprendan un poquito más el concepto, porque para nosotros es importantísimo el concepto de territorio, no es algo menor el territorio, porque es el territorio en donde nosotros nos desenvolvemos como cultura, donde en un territorio, no es en un pedazo de tierra que que tiene un nivel jurídico y que puede tener un único propietario como una sociedad. Lo que nosotros estamos defendiendo, no, es un concepto de territorio donde nosotros vivimos en comunidad, donde desarrollamos todas nuestras actividades culturales, espirituales y de subsistencia, y otras además, y que son las que nos definen todas esas actividades como pueblo. Y nos dan las particularidades que tiene, Chile con su norte árido y con su sur extremo. Son esas particularidades y que nosotros desarrollamos en los territorios. Entonces, para nosotros, que no se quiere entender el concepto de territorio, nos preocupa bastante. Por otro lado, estamos ampliamente respaldados. El convenio también expresa en sus puntos que aquí hay un concepto de tierra, pero que también tiene que entenderse como territorio. Tengo en mis manos el manual para los mandantes tripartitos de la BIT, en donde me voy a permitir leer un pedacito, fragmento, donde dice: el convenio otorga la importancia al concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones o que los pueblos indígenas ocupan. El reconocimiento del derecho a las tierras se fundamenta en la ocupación tradicional, que comprende la tierra en donde los pueblos indígenas vivieron a lo largo del tiempo y que desean transmitir a las generaciones futuras. Por ende, el establecimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre tierras se fundamenta en la ocupación y en usos de tradiciones, y no en un eventual reconocimiento en el registro legal oficial de dicha propiedad. O sea, ahí, nos está ampliando bastante con el tema de territorio. Y por lo mismo que nuestro problema como pueblos indígenas pasa por un tema de territorio, en que con los años y a medida que se han ido sucediendo las generaciones, hemos llegado a un punto en que nosotros estamos todos hacinados, viviendo prácticamente como en poblaciones dentro de las comunidades por el tema de la falta de tierra. Y que es esta falta de tierra también que ha llevado, a muchos peñis a reclamarla, y a caer, como nuestro hermano que cayó, nuestro hermano Rodrigo. Es este problema, de tierra que nosotros nos impulsa, porque nosotros estamos tratando en estos momentos de subsistir como cultura. Y para poder subsistir como cultura necesitamos un espacio donde desarrollarnos. Entonces, al no tener estos espacios, ocurren estas, y al no ser escuchados, como corresponde, también ocurren estas instancias donde tenemos que lamentar los fallecimientos de nuestros peñas que están luchando por su territorio, que están luchando por sus derechos a tierra, y que, ellos han luchado y están luchando, porque también en parte no se les ha escuchado, ni tampoco se le ha dado los espacios para este tema. Y por lo mismo,
tengo en mis manos también el texto de la propuesta de ley de Araucanía, en donde dice: ley especial que otorgue bono compensatorio alternativo a la entrega de tierras. Se propone una ley especial que determine que los jefes de familias mapuches que trabajen en las tierras, que esperan la entrega de tierras y que sus familias se comprometan a renunciar a la entrega de tierras por CONADI, a recibir un bono compensatorio equivalente al valor de la tierra no recibida. Se estima, bueno, ahí dice, se estima beneficiar a unos 10.000 jefes de hogar con un costo aproximado de 2.000 millones de dólares. Esto me parece, por no decir menos, aberrante, digamos, cuando muchos peñas están luchando por el tema de tierra y que se nos ofrezca, digamos, dinero para que nosotros, ¿cuánto se llama? Nosotros rechacemos nuestro derecho ancestral que también tenemos, digamos, y que más encima, como jefe de hogar, también dejemos empeñado el futuro de nuestras familias, porque aquí dice que, ¿cuánto se llama? Que los jefes de hogar se comprometan y que sus familias se comprometan a renunciar a la entrega de tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Me preocupa mucho. Esto es un asunto que no se ha consultado a los pueblos indígenas como debe ser, y creo que es importante ponerle atención y no podía dejar pasar este momento. Gracias. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, yo le quiero agradecer a Francisco su comentario y le quiero dar tranquilidad con el tema del territorio. Yo no sé realmente si han leído la propuesta del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero no veo dónde no está el territorio. Los proyectos tienen un área de influencia y esa área de influencia es sobre un territorio. No es sobre una propiedad particular ni es sobre una persona determinada. Y de hecho, cuando el artículo 7 entiende lo que significa la alteración de sistemas de vida y costumbre, y dice: se entenderá por comunidades humanas o grupos humanos a todo conjunto de personas que comparte un territorio. Por eso, pero es que Francisco me está hablando de la consulta del CEIA, no sé si estoy respondiendo a Francisco. Entonces, la verdad es que no entiendo qué parte de territorio no está en la propuesta. Y me gustaría, a lo mejor, poder en algún minuto después conversarlo, porque evidentemente los proyectos generan impacto sobre un territorio. Y así lo ha dicho la Corte y así lo hemos tenido que hacer en algunos proyectos. No se necesita que la persona sea dueña de un terreno para ser afectada, se necesita, y de hecho en el caso preciso de los grupos humanos indígenas, que utilicen esas áreas para cualquier tema cultural, medicinal, espiritual, de usos tradicionales, de sustento económico. Entonces la verdad es que me preocupa que no se entienda la propuesta, porque sí, efectivamente la propuesta de la universidad se refiere a territorio. Y es importante tenerlo claro y aclararlo de verdad, porque no es cierto que no tenga que ver con el territorio. Así que les pido por favor que si tienen alguna duda, y les agradezco la pregunta, Francisco, para poder aclararlo, lo hablemos, porque la verdad es que yo le agradezco que esta vez me hayan dejado exponer un poco la propuesta, porque nos ha sido difícil y yo entiendo Usted tiene toda la razón, precisamente, doña Ana, porque no hay consulta indígena hoy día. Porque esta es la propuesta reglamentaria que tenemos en la Contraloría. No está vigente. Doña Ana, yo la entiendo, pero esto no está vigente, esto está en la Contraloría. Y si lo sacamos y lo podemos utilizar, va a ser mejor para todos. Usted tiene toda la razón, hoy día se judicializan los proyectos porque esto no está. ¿Y por qué no está el concepto de territorio? Porque no está la consulta indígena y la necesitamos hoy día. Porque hoy día hay proyectos que están afectando a la gente, que están afectando a las comunidades, y eso no puede ser. Pero no hemos podido consultar porque ha habido trabas para sacar el reglamento. Y hay gente que no lo quiere. Oiga, a mí me gustaría quizás, y también, disculpen que me tome la palabra, esto no es un debate, pero sí me gustaría que de repente se lanzan cosas a la mesa y que si no se aclaran, antes generan, hay mala información. Y eso yo agradezco, Francisco, tus palabras, porque creo que nos va a permitir aclarar una situación muy importante que ha sido señalada por Francisco y que no quiero aquí dejar el espacio para que se malinterprete, porque ya lo aclaramos en la última reunión de la mesa de consenso y me gustaría aclararlo acá. Respecto de ese proyecto de ley que usted señala, que es la ley Araucanía, ¿ya? Es importante señalar, ese proyecto de ley Araucanía no es un proyecto de ley del gobierno, ¿ya? Es una propuesta que personas le entregaron al gobierno. El gobierno no lo ha elaborado. Esa es una propuesta que organizaciones de la región de la Araucanía, donde hay organizaciones indígenas y organizaciones privadas,
le presentaron una propuesta al gobierno y por tanto no es una propuesta de gobierno. Primero, me gustaría ser bien enfático para que no ande circulando este tema que usted dio a entender que fuera una propuesta de gobierno. No es una propuesta de gobierno, ¿eh? Bueno, no lo sé. No es una está bien, no sé quién es, pero no es una propuesta de gobierno y eso quiero aclararlo de ahora en adelante, que no se diga que el gobierno está impulsando un proyecto de ley que tenga ese contenido. Entonces, eso es lo primero. Y un proyecto de ley que genere afectación sobre los pueblos indígenas tiene que ser consultado. Ya lo hemos dicho. Entonces, por favor, que no se malentiendan las cosas, que no se entregue información falsa. Creo que es muy importante porque si se entrega información falsa y no se aclara la situación, yo creo que usted sabía, don Francisco, que eso no era un proyecto del gobierno. Si no se aclara la situación cuando se entrega la información, se presta para malas interpretaciones y yo creo que hay que ser responsable de ambos lados. Yo entiendo, nosotros no estamos acá con el objetivo de convencerlos a ustedes, estamos con el objetivo de dialogar y dar a conocer las diferencias. ¿Tenemos diferencias? Sí, las tenemos. Las diferencias no las vamos a esconder, por eso es que somos transparentes. Quizás por ahí escuché a alguien que nosotros no vamos a aprobar esto. Nosotros no vinimos a esta reunión con que aquí vamos a sacar una lista de asistencia después por debajo, como se hacía antes, y se daba por aprobada la consulta. Antes se hacía así. Se invitaba a la gente y decía, no, se aprobó. Eso no lo vamos a hacer. Nosotros no queremos, aquí estamos siendo transparentes y mostrándole a la gente cuáles son los acuerdos y desacuerdos. Y eso no tenemos que tenerle miedo a tener desacuerdos. Eso nos va a servir para construir para futuro. Yo sé que, y por eso solamente quería señalar eso, yo creo que hay más palabras. ¿Qué? Bueno, pero no es el gobierno. No es el gobierno y eso hay que aclararlo bien. No es el gobierno, el ministro, el intendente, cualquiera sea, tiene la responsabilidad de recibirle los documentos a ustedes y a otros ciudadanos. Nosotros no podemos cerrarle la puerta a las personas, como personas. No podemos, si alguien quiere entregar una propuesta, ¿cómo se vería usted, señora Ana, si usted quiere entregar una propuesta y no la quieren recibir? Obviamente que se sentiría herida. Yo creo que eso es lo que se ha dado en esta consulta. Se ha dado el espacio para que se discuta, se entreguen propuestas y en un ambiente de respeto se debata. Pero no para que en el fondo se le cierre la puerta. Aquí ustedes mismos vieron que nunca se le ha cerrado la puerta a nadie, a nadie. Hay algunas personas que se han restado de manera propia, voluntaria, y eso es respetable. Yo no veo que eso sea algo malo. Cada quien puede restarse o sumarse a un proceso, pero no se le puede cerrar la puerta a esas personas.